Ángel Negro, Virginia Cleo Andrews, Saga Castile 2. Segunda parte, capítulo 14, Ganadores y Perdedores. El segundo vuelo de mi vida me llevó desde el aeropuerto Logan de Boston hasta Nueva York, y allí transbordé de avión rumbo a Washington. Mi barniz de sofisticación era lastimosamente delgado. Quería parecer fría y serena, mientras que por debajo de la superficie me sentía llena de ansiedad, aterrada ante la idea de hacerlo todo mal. La bulliciosa actividad del aeropuerto de LaGuardia me aturdió. Apenas si había llegado a mi puerta de embarque cuando los pasajeros estaban ya subiendo a bordo. Yo quería un asiento junto a la ventana y me sentí agradecida cuando un joven hombre de negocios se apresuró a levantarse para ofrecerme el suyo. Pronto descubrí que había que pagar un precio por el asiento, pues me acosó a preguntas, expresándome su deseo de que me reuniera con él después, le acompañara a tomar una copa y le evitara sentirse solo. «Voy a reunirme con mi marido», dije, con voz fría y seca, «y además no bebo». Poco después, abandonó su asiento y encontró otra mujer joven y sola junto a la que sentarse. Yo me sentía mucho mayor que cuando había volado desde Virginia Occidental el pasado septiembre. Estábamos en agosto, había transcurrido menos de un año, y yo me había graduado en la escuela superior, había sido admitida en la universidad y había encontrado un hombre al que amar, y que me amaba realmente, que no me compadecía, como había hecho Logan. Miré a mi alrededor a los otros pasajeros, la mayoría de los cuales vestían más despreocupadamente que yo, con mi traje veraniego color azul claro que había costado más de lo que los Castile solían gastar en comida en todo un año. Allí, a gran altura, viendo solamente las blancas y onduladas nubes, experimenté la extraña sensación de despertar de un mágico sueño que había empezado el día en que llegué a Farthingale Manor. Este era el mundo real, donde las mujeres de 61 años no aparentaban tener 30. Nadie parecía remilgado e impecablemente elegante, ni siquiera los que iban sentados conmigo, en la sección de primera clase. Atrás, en la clase turista se oían llantos de niños. Y de pronto, comprendí que ni una sola vez desde que entrara en Farthingale Manor había quedado yo libre de su influencia. Incluso en Winter Haven, sus tentáculos se habían extendido para hacerme saber que yo ostentaba el pleno control de mi vida. Cerré los ojos y pensé en Troy, rogando en silencio por su rápida recuperación. ¿Había pasado demasiado tiempo en aquella enorme casa, en la que prevalecían la ficción y la simulación? Pues ahora que me encontraba lejos de la influencia de Farthy, su casita del otro lado del laberinto semejaba una simple prolongación de lo que a algunos podría parecerles un fingido castillo. Cuando llegué a Baltimore, me sentí agradecida a Tony, que había llamado ya para reservarme habitación en un hotel. Así pues, no se trataba de una búsqueda desprovista de plan previo. En manera alguna, cuando me estaba esperando una limusín con conductor. Incluso en este viaje para encontrar a mis hermanos perdidos hacía tiempo, el control y la influencia de Farthingale Manor continuaban accionando los hilos que dirigían a Heavenly Castle. Tendrás que tomar tus propias disposiciones para visitar a los Rawlings, me había advertido Tony esa misma mañana, y prever que te vas a encontrar con mucho resentimiento por parte de unos padres que no querrán devolver a su pasado, a unos niños que tal vez se hayan acomodado perfectamente a su nuevo estilo de vida. No debes olvidar que ya no eres una Castile, sino una de nosotros. Yo siempre sería una Castile. Lo sabía mientras contenía el aliento. Me levantaba de la mesa en que había almorzado y me dirigía hacia una cabina telefónica. Me representaba mentalmente lo que sucedería. Keith y nuestra Jane se emocionarían al verme de nuevo. «Hevely, Hevely», gritaría nuestra Jane, con su bella carita radiante de felicidad. Luego, echaría a correr hacia mis abiertos brazos y lloraría de alivio al saber que yo seguía queriéndola. Detrás de ella vendría Keith, mucho más lento y tímido, pero me conocería. Él también se sentiría emocionado y feliz. Más allá de eso, me resultaba imposible hacer conjeturas. La batalla legal para arrebatarles mis hermanos a aquellos padres sustitutos llevaría quizás años, según habían dicho los abogados de los Tatterton, y Tony no quería que ganase yo. No sería justo cargar a Troy con dos chiquillos que podrían luego mostrarle resentimiento, y ya sabes lo sensible que es. Cuando seas su mujer, conságrate a él y a los niños que él engendre. Con el auricular pegado al oído, empecé a ponerme nerviosa y a sentirme inquieta mientras el teléfono sonaba y sonaba. ¿Se habrían ido de vacaciones?
Llena de incertidumbre dejé que el timbre siguiese sonando, en espera de que contestara alguien. Aguardaba la dulce voz de nuestra Jane. No contaba con que Keith contestara a un teléfono, si continuaba siendo el mismo muchachito reticente que también conocía yo antes. Marqué 3 veces el número que me había dado Troy. No había nadie en casa. Pedí otro trozo de tarta de moras, recordando las que solía preparar la abuelita en ocasiones especiales, y tomé mi tercera taza de café. A las 3 salí del restaurante. Un ascensor me llevó hasta el piso 15 del suntuoso hotel, que era como el que Tom y yo solíamos soñar en las montañas cuando planeábamos nuestros excepcionales futuros. Aunque yo había pensado quedarme en Baltimore solamente el fin de semana, Tony consideró de todo punto necesario que tuviese una suite completa, en lugar de solo una habitación. Había un bonito cuarto de estar y contiguo a él, una pequeña cocina en la que todo era blanco y negro, y muy brillante. Pasaron las horas. Eran las 10 cuando desistí de localizar a los Rawlings y llamé a Troy. Vamos, me consoló. Puede que se hayan llevado a los niños a una excursión para todo el día, y mañana estarán en casa. Claro que tengo razón. De hecho, por primera vez me siento realmente excitado por el futuro y por todo lo que nos reserva a los dos. He sido un necio. ¿Verdad, querida? Era absurdo creer que cuando aún no había yo nacido, el destino se proponía ya matarme antes de que llegase a los 25 años. Gracias a Dios que entraste en mi vida justo a tiempo para salvarme de mí mismo. Tuve un sueño agitado. Soñé con Troy. Una y otra vez se encogía hasta el tamaño de un niño y gritaba, como solía hacer Keith: «Heavily, Heavily». Al día siguiente me levanté temprano y esperé con impaciencia a que dieran las 8. Y esta vez, cuando llamé, contestó una voz de mujer. «Mrs. Rawlings, por favor». «¿Quién llama?» Le di mi nombre y le dije que quería visitar a mis hermanos, Keith y Jane Castile. Su contenida exclamación comunicó su sorpresa. «Oh, no», musitó. Oí el clic del teléfono al ser colgado y luego el tono de línea. Volví a llamar inmediatamente. El teléfono sonó y sonó largo tiempo, hasta que al fin contestó Rita Rawlings. «Por favor», rogó con voz llorosa, «no turbes la paz de 2 niños maravillosamente felices que se han adaptado a la perfección a una nueva familia y una nueva vida. Son hermanos de mi misma sangre, Mrs. Rawlings. Eran míos mucho antes de que lo fuesen de usted. Por favor», suplicó. «Sé que los quieres. Recuerdo muy bien la expresión que tenías el día en que nos los llevamos, y comprendo lo que debes de sentir. Cuando vinieron a vivir con nosotros estaban siempre llorando y llamándote. Pero hace más de 2 años que no piden estar contigo. Ahora me llaman madre o mamá, y a mi marido, papá. Están de maravilla, física y mentalmente. Te mandaré fotografías, informes sanitarios y escolares, pero por favor te lo pido, no vengas a recordarles todas las penalidades que tuvieron que soportar cuando vivían en aquella mísera cabaña de los Willys. Ahora me tocó a mí suplicar. Pero no entiende, señora Rawlings. Tengo que volver a verlos. Tengo que cerciorarme de que son felices y tienen buena salud, o jamás podré encontrar yo misma la felicidad. Todos los días de mi vida juro encontrar a Keith y nuestra Jane. Odio a mi padre por lo que hizo. Es algo que me devora día y noche. Tiene usted que dejarme verlos, aunque ellos no me vean a mí». La renuncia expresada en su tardanza en responder podría haber disuadido a alguien menos obstinado que yo. «Está bien, pero debes prometer mantenerte oculta a mis hijos. Y si después de verlos no te parecen sanos, felices y seguros, entonces mi marido y yo haremos todo cuanto esté a nuestro alcance para remediar esa situación». Comprendí en el acto que aquella era una mujer de fuerte voluntad, resuelta a mantener intacta a su familia, y que lucharía con uñas y dientes para que siguieran siendo suyos y no míos. Me pasé todo aquel sábado recorriendo tiendas, buscando los regalos adecuados para Fanny, Tom y el abuelo. Incluso compré cosas para Keith y nuestra Jane, a fin de añadirlas a las que estaba reservando para el día en que volviéramos a ser una familia. El domingo por la mañana desperté llena de esperanzas y presa de gran excitación. A las 10, la limusín y el conductor puestos a mi disposición se detenían lenta y majestuosamente ante una iglesia de estilo casi medieval. Yo sabía dónde estarían los niños que anhelaba ver, en su clase de la escuela dominical. Rita Rawlings me había dado detalladas instrucciones para localizarla y acerca de lo que tenía que hacer cuando estuviese allí. Si los amas, Heaven,
cumple tu promesa. Piensa en sus necesidades y no en las tuyas, y mantente fuera de su vista. El interior de la iglesia era frío y oscuro, los numerosos pasillos, largos y sinuosos. Gentes bien vestidas me sonreían. En determinado punto de un pasillo trasero, me quedé aturdida, sin saber a qué lado ir. Y entonces oí cantar a unos niños. Por encima de todas las demás voces, me pareció percibir la melodiosa y aguda de nuestra Jane, esforzándose por imitar los tonos de soprano de la señorita Marianne Dill cuando cantaba himnos con nosotros en la única iglesia protestante de Winerhow. La dulce melodía me llevó hasta ellos. Entreabrí la puerta y me detuve para escuchar el canto de adoración tan jubilosamente entonado por muchos niños, con el solo acompañamiento de un piano. Al cabo de unos momentos entré en la amplia sala, donde por lo menos 15 niños, de edades comprendidas entre los 10 y los 12 años, se hallaban de pie, sosteniendo libros de himnos y cantando ruidosamente. Los chicos de Winerhow se habrían sentido avergonzados ante este grupo con sus bellos trajes de colores suaves. Los dos que yo buscaba, Keith y nuestra Jane, estaban uno al lado del otro, sosteniendo el mismo libro de himnos, cantando con extasiada expresión, más por el puro placer de expresarse que por su evidente prosperidad y buena salud. Oh, gracias a Dios que había vivido lo bastante como para volver a verlos. Brazos y piernas antes esqueléticos estaban ahora fuertes y bronceados. Las caritas pálidas se habían convertido en radiantes rostros de sonrosados labios que ahora sabían sonreír en vez de adoptar gestos enfurruñados y tristes. Sus ojos ya no estaban acosados por el hambre ni el frío. Al verlos tal como eran ahora se disiparon todas las sombras que yo me había esforzado por mantener en mi mente. El canto terminó. Me dirigí en silencio hasta la gruesa columna junto a la que debía sentarme para permanecer oculta a su vista. Los niños se sentaron. Dejaron sus libros de himnos en la bolsa del respaldo de la silla que tenían delante, en las cuales no se sentaba nadie. Mis lágrimas fueron ahuyentadas por una sonrisa cuando vi a nuestra Jane maniobrar afanosamente con su bello vestido blanco y rosa. Cada pliegue del plisado debía ser dispuesto cuidadosamente, de modo que no se arrugase luego y quedara fuera de su sitio. Se tomaba gran trabajo para lograr que su corta faldita le cubriese las bronceadas rodillas, que mantenía juntas en correcta postura femenina. Sus brillantes cabellos estaban hábilmente peinados, de tal modo que caían hasta rozarle apenas los hombros antes de ondularse hacia arriba en airosos rizos. Y cuando volvió la cabeza, ofreciéndome su perfil, pude ver el flequillo que le caía sobre la frente. Su pelo conocía ahora los cuidados profesionales que los míos y los de Fanny no habían tenido jamás a la edad de 10 años. Oh, qué guapa estaba, tan llena de salud y de vitalidad que parecía resplandecer. Sentado junto a ella, Keith miraba solemnemente a la maestra, quien empezó a contar la historia del pequeño David que había matado a un gigante con una piedra lanzada con una honda. Aquella piedra había volado directamente hasta su blanco, porque el poder del Señor estaba con David y no con Goliat. Siempre había sido una de mis historias favoritas de la Biblia. Pero olvidé escucharla mientras mis ojos escrutaban a Keith, que lucía una flamante chaqueta veraniega de color azul con pantalones largos blancos. Llevaba camisa blanca y corbata azul. Varias veces tuve que levantarme y moverme para poder verlos mejor. Keith irradiaba la misma vitalidad y buena salud que nuestra Jane. Los años transcurridos desde que les viera por última vez les habían añadido varios centímetros de estatura y dado más madurez y carácter a sus rostros. Sin embargo, los habría conocido en cualquier parte, pues existían varias cosas que el tiempo no logró cambiar. Keith miraba repetidamente a su hermana pequeña para cerciorarse de que se encontraba cómoda y a su gusto, manifestando un notable nivel de masculina preocupación por su bienestar, mientras que nuestra Jane continuaba con sus infantiles modales que tanta atención le habían deparado en el pasado. No era probable que fuese a abandonarlos. Oh,
La abuelita se sentiría feliz al saber que su belleza no había quedado permanentemente sacrificada en las montañas, pues Annie Brandywine vivía de nuevo en nuestra Jane. Y junto a ella, Keith tenía que parecerse al abuelo más que a ninguno de los corpulentos y huesudos familiares de Sarah. En otro tiempo, yo había pensado que jamás desaparecerían las oscuras concavidades que ambos tenían bajo los ojos, y que sus pálidas caritas nunca presentarían el aspecto que ofrecían ahora, felices de estar vivos. Varios niños que había delante de mí se volvieron para mirar inquisitivamente en mi dirección. Contuve el aliento hasta que sus miradas quedaron satisfechas y giraron de nuevo dispuestos a escuchar a su maestra. Si alguno de mis hermanos giraba la cabeza hacia mí, tenía pensado esconderme rápidamente. Rogué que no viniese nadie a preguntar por qué estaba yo allí. Finalizó la historia de David. Escuché el turno de preguntas y respuestas que siguió y oí la dulce y débil voz de Keith respondiendo con tono vacilante cuando fue preguntado. Nuestra Jane, en cambio, estaba agitando constantemente su manita, ansiosa por plantear su pregunta o dar una respuesta. ¿Cómo puede una piedra pequeña matar a un gigante enorme?, inquirió. No presté atención a la contestación de la maestra. Al poco rato, se pusieron todos en pie, y las niñas se ajustaron esmeradamente los vestidos. Nuestra Jane agarró con más firmeza su bolso blanco. El excitado parloteo de los chicos que salían podría haber ahogado lo que nuestra Jane dijo luego, pero agucé el oído y pude entender. «Aprisa, Keith. Esta tarde vamos a ir a la fiesta de Susan y no queremos llegar con retraso». Seguí a distancia a los dos pequeños con los que soñaba y observé celosamente cómo nuestra Jane se arrojaba en los brazos abiertos de Rita Rawlins. Lester se mantenía ligeramente detrás de su mujer, tan gordo y tan calvo como siempre. Apoyó con aire posesivo una mano sobre el hombro de Keith antes de volver la cabeza y mirarme directamente. Habían pasado más de 3 años desde que me había visto, acurrucada contra la pared de aquella choza de la montaña, con un vestido sucio y andrajoso y los pies descalzos. Sin embargo, pareció reconocerme. Yo había cambiado mucho, pero me identificó. Tal vez me delataran las lágrimas que corrían por mis mejillas. Dijo algo a su mujer, la cual hizo subir a los niños a un Cadillac. Luego, me dirigió una sonrisa sinceramente afectuosa. «Gracias», dijo, simplemente. Por segunda vez en mi vida, vi a aquel abogado y a su mujer alejarse en el coche, llevándose 2 partes de mí misma. Me quedé mirando hacia donde habían desaparecido, hasta que las gotitas de lluvia se convirtieron en vapor y el sol salió, ardiente y brillante. Se dibujó el arco iris en el cielo, y solo entonces eché a andar hacia mi propio coche. Todavía no, advertía una vocecilla en mi interior. Puedes reclamarlos más adelante. Sin embargo, ordené al chofer que siguiese al Cadillac azul oscuro, pues quería ver la casa en que vivían los Rawlings. Al cabo de 10 minutos, su automóvil torció por una tranquila calle flanqueada de árboles, y luego enfiló un largo y curvo paseo de coches particular. «Pare al otro lado de la calle», dije al conductor, pensando que la densa sombra y los numerosos y gruesos troncos ocultarían la limusín si los Rawlings trataban de averiguar si les habían seguido. Al parecer, no lo intentaron. Poseían una hermosa casa de estilo colonial, grande, pero no enorme como Farthingale Manor. Los rojos ladrillos eran viejos y se hallaban parcialmente cubiertos de hiedra. Los prados de césped eran amplios y estaban bien cuidados, con flores y arbustos en plena floración estival. Realmente era un palacio en comparación con aquella choza encaramada en la ladera de una montaña. No había razón para que me afligiese. Estaban mejor aquí, mucho mejor. No me necesitaban. Ya no. Hacía mucho que habían dejado de pronunciar mi nombre y que no tenían pesadillas. Oh, los gritos de hambre en la noche que yo solía oír procedentes del jergón
puesto en el suelo en que dormían los 2 niños que en otro tiempo había considerado míos. «Hevli, ¿te vas a ir a alguna parte?», habían preguntado después de que su propia madre les abandonase, suplicando sus entristecidos ojos que no los abandonase jamás. «¿Quiere volver ahora al hotel, señorita?», preguntó el conductor al cabo de media hora. No podía marcharme de allí. Movida por un impulso, abrí la portezuela y bajé a la umbrosa acera. «Espéreme aquí, vuelvo dentro de unos minutos». Me era imposible irme sin ver y saber más, después de toda la congoja que había sufrido desde aquel horrible día en que papá vendió a sus 2 hijos menores. Me deslicé furtivamente en un patio lateral, donde un resistente gimnasio parecía esperar que los chicos lo utilizasen. Pasé luego sigilosamente a un amplio patio interior de suelo enlosado, en el que varias sillas y una mesa con una sombrilla de franjas de colores pugnaban por ocultar el lugar más próximo a la ovalada piscina. Manteniéndome muy cerca de la casa, quedaba bajo el nivel de las numerosas ventanas traseras, y no tardé en verme recompensada por el sonido de voces infantiles que llegaban a través de una de ellas, que estaba abierta. Al cabo de unos momentos, me encontraba agazapada detrás de unos enormes maceteros de cemento que contenían arbustos, mirando a través de los cristales de las puertas que daban a lo que tenía que ser un porche cerrado. La hermosa habitación estaba llena de luz del sol, y varias sillas y un sofá lucían gruesos cojines cubiertos de floreada cretona. Plantas interiores en soportes de macramé colgaban del techo en exuberante despliegue, y el suelo se hallaba cubierto por suntuosas alfombras color azul marino. Sobre la más grande de ellas estaban sentados Keith y nuestra Jane, jugando con unas canicas que habían colocado en el interior del óvalo central. Se habían cambiado la ropa que llevaban en la iglesia por un atuendo más elegante. Por la forma meticulosa en que se movían, era evidente que intentaban mantenerse pulcros y limpios para la fiesta en la que iban a participar. Yo no podía dejar de mirar. La falda de volantes del blanco vestido de organza de nuestra Jane caía desde un alto y fruncido corpiño, y del costado derecho cintas de raso color verde claro descendían hasta el borde del traje. Pequeñas escarapelas de seda rosa formaban un ramillete del que brotaban las cintas. La niña había puesto mucho cuidado en disponerse la falda alrededor, formando círculo. Sus dorados cabellos habían sido recogidos hacia atrás y sujetos sobre la coronilla con otra cinta de raso verde. Los extremos de la lazada se hallaban rematados con las mismas pequeñas escarapelas de seda. Nunca había visto yo un vestido infantil tan bonito, ni que sentase mejor a su portadora que el que ahora llevaba nuestra Jane. Enfrente de nuestra Jane, que estaba sentada con las piernas cruzadas y lucía relucientes zapatos blancos, se hallaba Keith, cuyo traje de lino blanco y su corbata de lazo armonizaban perfectamente con la tonalidad de pálido jade de las cintas que adornaban el modelo y los cabellos de nuestra Jane. Era evidente que se había prestado una gran atención a sus ropas. Cuando finalmente pude apartar los ojos de ellos durante el tiempo suficiente para contemplar el mobiliario de la sala, vi una larga mesa que sostenía un pequeño ordenador. Cerca, había otra mesa con una impresora. Estaba sonando un aparato de radio. En un rincón, aparecía un caballete de pintor, y una mesa y un taburete. Yo sabía para quién era el caballete. Para Keith, que había heredado el talento artístico de su abuelo. Toda gota de pintura que Keith dejara caer iría a parar a un suelo de baldosas que se podía limpiar con facilidad. Y por todas partes había muñecas, como si nuestra Jane no estuviese madurando tan rápidamente como otras niñas de 10 años. Luego, para mi consternación, sobre el panel inferior de la puerta que tenía delante, aparecieron 2 pequeñas patas y el amistoso rostro de un perrillo. Su rabo se agitó furiosamente al verme de rodillas, con las manos apoyadas en el suelo y la nariz casi aplastada contra el cristal. Gruñó y abrió la boca para ladrar varias veces. Y los niños, que yo no había esperado que volvieran la cabeza, clavaron en mí sus ojos, grandes y sorprendidos. Yo no sabía qué hacer.
El perrillo empezó a ladrar más fuerte, y temiendo que los Rawlings se alarmasen, me puse rápidamente en pie y franqueé la puerta, que no estaba cerrada. Ni Keith ni nuestra Jane dijeron nada. Parecían petrificados, sentados en el suelo ante el policromo círculo de canicas. Era demasiado tarde ya para marcharme sin ser vista. Traté de sonreír para infundirles serenidad. «Tranquilos», dije con tono suave. «No voy a hacer nada que altere vuestras vidas. Solo quería veros de nuevo a los dos». Ellos continuaron mirándome, con los sonrosados labios entreabiertos, desorbitados los ojos, que se iban oscureciendo progresivamente a medida que densas sombras nublaban la claridad de las pupilas turquesa de nuestra Jane e intensificaban el ámbar de los de Keith. El perrillo jugueteó en torno a mis pies, me olfateó los tobillos y luego se irguió sobre las patas traseras para tocarme la falda. Mis hermanos parecían aterrados. Me dolió ver sus expresiones. Con mucha dulzura, para no asustarles más, dije: «Keith, nuestra Jane, miradme. ¿No habréis olvidado quién soy?» Sonreí, anticipando sus gritos de alegría cuando me reconociesen, como muchas veces en mis sueños les había oído decir: «Heffley, has venido, nos has salvado». Pero ninguno de los dos dijo eso. Con cierta torpeza, Keith se puso lentamente de pie. Sus pupilas ambarinas se iban dilatando con cada latido de su corazón. Miró con aire preocupado a nuestra Jane, se estiró de la verde corbata de lazo, apretó los entreabiertos labios, volvió a mirarme y luego se pasó una mano por la cara. Toda su vida había hecho eso cuando se sentía confuso o desconcertado. Nuestra Jane no se mostró tan reservada. Se levantó de un salto, esparciendo las canicas. «¡Vete!», exclamó, echándole los brazos al cuello a Keith y apretándole con fuerza. «No te necesitamos», abrió la boca para gritar. Yo no podía dar crédito al miedo que ambos mostraban. No podía admitir que ninguno de los dos supiera quién era yo. Me tomaban por una desconocida, quizás una vendedora a domicilio, y se les había advertido que no dejaran entrar a nadie. Sorprendida, empecé a hablar y a decirles mi nombre. El nudo que tenía en la garganta me estranguló la voz, de tal modo que me sonó ronco, extraño, ininteligible. El bello rostro de nuestra Jane se tornó alarmantemente pálido. En su blanco y asustado semblante se dibujó una expresión de histeria. Por un terrible momento, pensé que iba a vomitar, como con tanta frecuencia solía hacer en el pasado. Al mirar a la cara de Keith, el chico palideció aún más. Clavó la vista en mí, con ojos en los que chispeaba la ira. ¿Me conocía? Estaba tratando de recordar. «¡Mamá!», gimió nuestra Jane con voz aguda apretándose contra su hermano. «¡Papá! ¡Chist!», advertí, llevándome un dedo a los labios. «No tengáis miedo, no soy una desconocida y no os haré ningún daño». Me conocíais muy bien cuando vivías en las montañas. ¿Os acordáis de las montañas llamadas los Willys? Juro que nuestra Jane palideció todavía más. Parecía estar a punto de desmayarse. Mi mente era un torbellino de emociones. Titubeé, indecisa. No era esta la forma en que yo había previsto que reaccionarían. Tenían que estar encantados de verme. Hace mucho tiempo, teníais una familia montañesa, y todos los días laborables íbamos de casa a la escuela y de la escuela a casa caminando a través del bosque. Teníamos gallinas, patos, gansos y, a veces, una vaca. Y siempre montones de perros y gatos. Soy yo, vuestra hermana, a la que solíais llamar Heffley. Solo quiero veros y oíros decir que sois felices. El llanto de nuestra Jane arreció, lleno de mayor pánico todavía. Antes de adelantarse, Keith empujó protectoramente a su hermana detrás de él. «No te conocemos», dijo, con voz hosca y temblorosa. Ahora fui yo quien palideció. Sentí sus palabras como bofetadas. «¡Haz que se vaya!», gritó con estridencia nuestra Jane. Fue el peor momento de mi vida. Haber suspirado por ellos durante años y años, haber soñado con encontrarlos y salvarlos.
Y ahora me rechazaban. Me voy, dije rápidamente, retrocediendo hacia la puerta abierta. He cometido un terrible error y lo siento. Nunca os he visto antes a ninguno de los dos. Y eché a correr a toda la velocidad que me permitían mis tacones. Me dirigí a la limusín que esperaba y una vez que me hube derrumbado en el asiento posterior, rompí a llorar. Nuestra Jane y Keith no habían salido perdiendo el día en que papá les vendió. Eran ganadores en aquel juego de azar.